Estamos con Alberto Iglesias, subdirector de Disruptores, premio a la divulgación, estos terceros premios nacionales de Ingeniería Informática, además en un entorno que para vosotros es muy natural, ¿no? El Palacio de la Prensa, podríamos decir que estáis como en casa, ¿no? Alberto, ¿qué supone un reconocimiento, un galardón como este que os concedemos desde el Consejo de Colegios para una entidad, para una publicación como vosotros, como Disruptores? Lo primero, muchísimas gracias por habernos elegido y, por supuesto, para nosotros es un gran reconocimiento, no solamente por la institución que nos lo otorga, sino, por supuesto, a la hora de fomentar o seguir impulsando la divulgación en este tipo de contenidos. Al final, estamos hablando de una materia que no solía estar muy representada en la prensa y que poco a poco va consiguiendo su espacio, y nos enorgullece muchísimo poder ser nosotros uno de los protagonistas en habla hispana de poder comentar este tipo de temas y explicar todos los avances para un público general que al final carece a lo mejor de los conocimientos básicos para poder afrontar este tipo de revoluciones que estamos viviendo. Precisamente te quería consultar sobre esto, ¿no? ¿Cómo de fácil o cómo de difícil, ¿no? y de importante, sobre todo en un entorno que ahora mismo pues, la tecnología, la informática abre pues, prensa, ¿no? de todos los niveles, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿no? comunicar, divulgar este avance tecnológico y la labor que se hace también desde la ingeniería informática para un público generalista? Efectivamente, antiguamente, y hace no tanto, hace 10 años, solamente había prensa especializada, medios muy técnicos que podían hablar de estos temas, porque era algo que la sociedad en su conjunto veía como algo secundario o algo que estaba entre bambalinas y no algo que de verdad impactara en su día a día o en la sociedad o en la economía. Desde hace unos años hacia esta parte estamos viendo cómo esto ya es un tema de agenda pública, incluso el Foro Económico Mundial lo situaba, el tema, por ejemplo, de ciberseguridad, como una de las grandes amenazas para el mundo, no solamente en el ámbito tecnológico, sino a nivel político. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial generativa se ha convertido en un tema extraordinariamente popular, y no solamente eso, sino abriendo también debates éticos, debates políticos y debates sociales sobre el calado social del impacto de la tecnología, con lo cual estamos viendo ese impulso, ese interés cada vez creciente, y nosotros lo estamos notando también a nivel de audiencia, a nivel también de la visibilidad dentro del periódico, cómo estos temas cada vez calan más y cada vez interesan más a la sociedad, y yo creo que es una cosa muy buena, porque al final esto es la revolución económica que subyace a lo que podemos esperar de la economía en los próximos años, con lo cual, por supuestísimo, que todo lo que podamos seguir avanzando en esa línea es importantísimo. Entiendo, por lo tanto, ¿no? que está habiendo una evolución positiva en cuanto al consumo de este tipo de noticias. No sé si también lo tenéis desagregado a lo mejor por tipología de la población, ¿no? el tipo de consumo que pueda haber, pero sobre todo me parece pues, fundamental, ¿no? la labor que estáis desarrollando en este sentido. Como medio especializado que sois, ¿estáis viendo un cambio, una evolución de la demanda, del consumo también de este tipo de noticias, de este tipo de información? Bueno, nosotros somos un medio relativamente joven, con El Español llevamos desde el año 2020, pero tenemos una trayectoria en la época del Mundo, estuvimos también con La Razón, estuvimos con otro tipo de medios, y con lo cual al final somos un medio bastante decano dentro del sector, y además el bagaje de los profesionales que formamos parte de Disruptores, que somos los que hacemos la labor, que en cierto modo ha sido premiada por vosotros, es muy amplia y además con diferentes perfiles más técnicos, más venidos de la economía clásica, con lo cual esa confluencia nos ha dado bastante interés. En cuanto al consumo que estamos viendo, cada vez lo estamos viendo muchísimo más, yo te diría que por todos los perfiles de población, porque al final es una cosa que está afectando a todo el mundo, no solamente a los profesionales del sector, sino a la sociedad en su conjunto. Nosotros tenemos, y en algunos eventos que organizamos, tenemos desde estudiantes, por ejemplo también por el 8M, el 11F, hacemos especiales monográficos sobre el tema, haciendo mucho hincapié en la parte formativa, en las primeras etapas de la formación, en los niños, en los adolescentes. Ahí estamos viendo muchísimo interés, pero es que también estamos viendo interés en gente de la economía clásica que ahora está diciendo, oye, ¿cómo me puede afectar todo esto a mi empresa, a mi modelo productivo, y cómo las tecnologías, y ya no solamente hablamos de inteligencia artificial, que sería la más popular, la introducción del cloud computing, computación cuántica cuando llegue en un futuro, transformar los sistemas tradicionales? Hay un tema que, por ejemplo, es bastante curioso y además para los informáticos seguro que es relevante. Hay muchísimo interés, por ejemplo, en temas de COBOL, que es un lenguaje de programación bastante añejo, pero en cambio tiene muchísimo interés porque hay mucha gente pensando cómo revolucionar ese tipo de lenguajes antiguos y modernizarlos a estructuras un poco más modernas y que puedan ser un poco más provechosas. Con lo cual estamos viendo una variedad muy heterogénea de temas, porque al final es eso, es una cosa muy transversal, una tendencia que afecta a muchísimas capas, muchísimos estratos, y yo creo que es algo que de verdad está afectando de forma masiva y generalizada. Y bueno, estamos viendo la importancia, ¿no? de esta divulgación, lo que hacéis vosotros, lo que se hace desde entidades como Code.org para llevar también el pensamiento computacional a la gente más joven y a las familias, al fin y al cabo.
cómo desde los colegios, desde el Consejo, podemos colaborar, podemos sumar, podemos también aportar ese grano de arena para que la sociedad perciba desde un punto de vista positivo, aunque también efectivamente hay riesgos, el avance tecnológico. Bueno, lo primero, code.org, de hecho hemos publicado muchos temas de ellos y también de otra de las premiadas, de Ana Freire, también hemos publicado muchos temas, con lo cual me enorgullece estar un poco en ese mismo nivel que estos premiados, que son obviamente figuras pues, realmente impresionantes y organizaciones muy importantes para el desarrollo tecnológico. La labor de los colegios, que comentabas, es fundamental. Colegios, asociaciones, al final estamos viendo como hay muchos debates contrapuestos, visiones interesadas en algunos casos, tanto para lo positivo como para lo negativo, y tener una visión neutral que de verdad explique cuáles son los avances de la tecnología y que de verdad explique cuáles son las implicaciones que tiene, tanto positivas como negativas, y en las negativas explicar cómo se pueden corregir, cómo se pueden mitigar, es fundamental. Y hacerlo desde esa perspectiva de un organismo con una trayectoria como la que tenéis, con una independencia como la que tenéis, y que no esté sujeto a esas interpretaciones que en muchos casos se pueden hacer de intereses o conflictos que pueda haber por un interés económico manifiesto que pueda haber detrás. Yo siempre digo que una noticia negativa, ¿no? Una noticia alarmista, pues oculta muchas veces la parte positiva que tiene la tecnología, ¿no? Estamos viendo con la inteligencia artificial, por ejemplo. Precisamente. Que hay muchísimos debates sobre cuál es el impacto negativo en la fuerza laboral, lo estamos viendo también con el debate ético de los sesgos y demás, que es totalmente cierto, pero veamos cuáles son los aspectos positivos, que el potencial es muchísimo mayor que la parte negativa que puede traer consigo y que la parte negativa puede ser mitigada. Con lo cual, veamos cómo se puede hacer y hacerlo desde los propios profesionales y no en muchos casos desde la parte regulatoria pura y dura que al final no suele estar adecuada, no suele estar alineada con de verdad el potencial de la tecnología o el desarrollo mismo de la tecnología. O la ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces pues, estas noticias son, pues, digamos, un stopper, ¿no? Para que gente a lo mejor más mayor o que para familias que vean un peligro en el uso de la tecnología por parte de sus hijos, pues que limiten, ¿no? Algo que podría ser muy positivo, ¿no? Bueno, y lo estamos viendo ya no solamente a nivel de usuario individual, si miramos empresas, en el ámbito industrial, por ejemplo, la conexión de la IT tradicional con la OT tradicional, la barrera principal que está enfrentando es ese miedo por la ciberseguridad, con lo cual veamos que no es un inhabilitador per se, sino que sí, es una barrera, es algo que hay que superar, pero que no es algo que te elimine de facto poder aportar digitalización a ese tipo de entornos, que es algo que se puede superar y de hecho se puede superar gracias a la propia tecnología. Es decir, la tecnología en este caso es el causante, entre comillas, del problema, pero también es la solución y el potencial, el beneficio que vas a conseguir es mucho mayor y eso es un mensaje que yo creo que los medios de comunicación tenemos que transmitir y que por supuesto organizaciones como la vuestra puede aportar muchísimo. Pues Alberto Iglesias, subdirector de Disruptores, enhorabuena por el premio y muchísimas gracias por toda la labor de comunicación, de divulgación que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros.